Buenas noches, bienvenidos al programa número 108 de la cuarta temporada de Economía al Cuadrado. Hoy vamos a seguir presentando y explicando en palabras coloquiales, muy sencillas, apto para todo público, la revolución de la libertad. Y hoy vamos a hablar del tema de la educación estatal obligatoria, como el instrumento más aceitado y perfecto de dominación que ha inventado la casta política a lo largo de la historia de la humanidad. Por favor, vayamos a la placa. Señor director, vamos a ver el resumen del temario. Podemos ver la educación pública como el más aceitado mecanismo de dominación. ¿Qué 5 temas vamos a tocar? Si es que nos alcanza el tiempo. La educación pública obligatoria, siempre al servicio del Estado. La educación pública obligatoria atenta contra la naturaleza del individuo, del ser humano. La educación no es un derecho universal y la educación pública estatal obligatoria es una maquinaria carísima. Breve historia de la educación pública estatal obligatoria al servicio del Estado, desde un principio hasta el fin, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y como último, Sarmiento jamás fue liberal. Sarmiento fue un ingeniero social de los más ingenieros sociales, valga la redundancia. Y la Argentina de ese periodo nunca fue liberal, sino que fue siempre conservadora. Señor director, vayamos a la segunda placa, que es una ayuda a memoria que yo me hice para no olvidarme de estos temas, de decir estos puntos que son realmente muy importantes. Primero, ¿dónde se ve la maquinaria de la educación pública? Como vemos ahí en el punto 1, inventó un nuevo discurso. ¿Quién es quien nos enseñó que los burócratas del Estado ya no gobiernan por y para Dios y ya no son reyes de sangre azul, sino que son como nosotros, uno más de nosotros, y que en realidad gobiernan por y para nosotros y persiguiendo el bienestar general? ¿Qué nos enseña la educación pública? Nos enseñan que los políticos gastan nuestro dinero mejor que lo que nosotros gastaríamos nuestro dinero. A su vez, dicen que está bien que se apropien de nuestro dinero y que lo gasten mejor que nosotros porque ellos saben cómo hacerlo. Y ellos lo van a gastar en el bienestar común y en el bienestar público. Y acá en este segundo punto vale la pena detenerse. Acá la educación estatal, pública obligatoria, la llamo estatal porque los contenidos son delineados, determinados, diseñados, aprobados por burócratas del Estado. Ellos son los que dicen qué hay que enseñar, cómo hay que enseñarlo, de qué calidad, en qué momento y en qué cuantía. Pero ¿por qué me detengo en este punto 2? Porque es un error científico, es un error intelectual. Esto del bienestar común, del bienestar general, en el cual nos adoctrina la educación pública obligatoria, que es pública obligatoria ya sea de gestión estatal, ya sea de gestión privada. Esa diferencia entre gestión estatal y gestión privada simplemente indica qué billetera la paga, pero lo importante que es qué se enseña, cómo se enseña, cuánto se enseña, en qué momento y de qué forma, siempre lo determina el mismo burócrata, el que está en el Ministerio de Educación Nacional o el que está en los ministerios de educación provinciales. Pero ¿por qué digo
que es un error científico intelectual. Porque el bienestar general, el bienestar público, no existe ni puede existir nunca. Porque el bienestar es solamente individual. Todos nosotros somos todos diferentes. Todos tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes habilidades, tenemos diferentes conocimientos, desconocimientos, preferencias, inhabilidades, restricciones. Entonces todos tenemos diferente información, que es estrictamente individual y solamente nosotros la conocemos. Entonces, a partir de esa información estrictamente siempre diferente, solamente se pueden construir funciones de bienestar individual. Solamente se puede maximizar el bienestar individual. ¿Y quién lo puede hacer sujeto a una restricción? Solamente nosotros mismos, cada uno de nosotros. Y el punto es que estos bienestares individuales no son sumables. Adicionando, sumando mi bienestar individual más todos los bienestares individuales de cada uno de ustedes que están del otro lado de la pantalla, no se llega a un bienestar general. Es sumar peras con bananas. Entonces la educación estatal obligatoria en este punto comete un error científico intelectual. Nos miente, nos estafa. Y obviamente esta estafa es descarada y no es ingenua, sino que persigue un objetivo, que es el empoderamiento de los burócratas del Estado. Señor director, vayamos al tercer bullet, por favor. En el tercer bullet lo que vemos es que se nos enseña a creer en el Estado y a pensar que el Estado no solo es necesario, sino que es bueno, es imprescindible, necesitamos de él, que él nos va a mejorar la vida. Y no solamente está esta mentira, sino que además se nos enseña que el Estado está a nuestro servicio, que nos pertenece, que nosotros mismos somos el Estado, brindándonos soluciones, ese Estado a nosotros, facilitándonos la vida, el Estado a nosotros. Claro, ¿por qué esta diatriba, este discurso de la educación pública obligatoria? Porque este discurso empodera, por un lado, a los burócratas del Estado y por el otro, hace que nosotros creamos en esta diatriba mentirosa. Si nosotros creemos en esta diatriba mentirosa, no nos vamos a defender del accionar del Estado y de sus burócratas de carne y hueso cuando avancen sobre nuestros derechos naturales, sobre nuestra propiedad privada. Es más, vamos a creer que dicho avance está bien, es lo correcto. Entonces vamos a terminar cooperando, consintiendo dicho avance, dándole el apoyo a dicho avance del Estado, de la casta política sobre los individuos y las personas que generamos riqueza en libertad en el sector privado. ¿Y esto qué es? Esto no es otra cosa que empoderar a la casta política en nuestro detrimento. Y obviamente esto es empoderar a la casta política en contra nuestro, empoderar al poder político en contra del poder social. Vamos al cuarto punto, de los que no me quiero olvidar, señor director, por favor. Hay un establishment académico que reclama cada vez en cantidades mayores y en dosis crecientes, cada vez más Estado, para dar soluciones a las cada vez mayores atrocidades que genera el mercado, solucionando o subsanando injusticias que emanan del resultado del mercado. Esto es muy interesante, señores televidentes, porque esto nos enseñan desde chiquito.
en la educación pública obligatoria, desde el jardín a la primaria, pasando por la secundaria y hasta la universidad. ¿Quién provoca las injusticias? El mercado. ¿Y quién es el mercado? Básicamente el mercado somos todos nosotros, llevando a cabo la acción humana. Nosotros interactuando libremente unos con otros, descubriendo, creando, encontrando fines nuevos, objetivos a alcanzar que nos generarán o nos permitirán sobrevivir mejor, vivir mejor, prosperar y desarrollarnos. Y alcanzar dichos fines a través de descubrir, crear medios, o sea, instrumentos para ir detrás de esos fines. ¿Y cómo nos hacemos de esos medios? Interactuando con nuestro entorno, modificando nuestro entorno, aplicando nuestra fuerza de trabajo, nuestra energía, nuestro intelecto. O sea, nos enseñan en la educación pública que el resultado de nuestra propia accionar de los individuos, subrogando su comportamiento al prójimo, brindándole bienes y servicios de calidad, que se revela que son de calidad, porque el prójimo compra voluntariamente, eso nos dicen que está mal, eso nos dicen que es injusto, eso que está en línea con los derechos naturales del ser humano, nos dicen que es injusto, lo cual es un error científico y una estafa intelectual y moral, ética, completamente desalineada con las ideas de la libertad, porque ya vimos en el primer capítulo de la Revolución de la Libertad que los derechos naturales son los que dicen qué está bien y qué está mal, qué es justo y qué es injusto, en cualquier momento del tiempo, para cualquier persona, independientemente de su color, religión, físico, país que nazca, momento en el cual viva. ¿Se entiende? Señor director, volvamos a este punto y vamos a pasar ahora antes al 5, pero para redondear el 4. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos enseñan esto? Porque si nos enseñan que el burócrata del Estado tiene que intervenir y corregir las soluciones de mercado que nosotros damos al lugar interactuando en libertad, no es otra cosa que empoderar al burócrata del Estado, permitirle hacer normas escritas por su puño y letra, normas de derecho positivo que terminan colocando a los individuos en forma diferente frente a los derechos naturales, o sea, dando lugar a injusticias, que esto lo estamos viendo con el COVID, las actividades esenciales, que como siempre digo yo, para un actor es esencial actuar, para un escultor es esencial esculpir, para un músico es esencial tocar música, cantar, componer. ¿Por qué? Porque son el único medio que conoce para él mismo proveerse los medios para alcanzar sus fines, que son sobrevivir, vivir, prosperar y desarrollarse. Y si lo puede hacer de esa manera, cantando, esculpiendo o actuando, es porque hay un prójimo que decide comprarle ese servicio voluntariamente, porque ese servicio de actuar, esculpir o cantar le enriquece la vida al prójimo que lo adquiere con voluntad. ¿Quiénes son los políticos para decir qué es esencial y qué no es esencial? Por favor. Punto 5, señor director. La educación pública obligatoria es un curso de catequesis en la religión del Estado que dura 2 décadas o más, si contamos desde jardín de infantes hasta la universidad y el posgrado. Es un curso de catequesis en el cual nos enseñan lo que a los burócratas del Estado les conviene que nosotros sepamos, pero nunca aprendemos nada
en la educación obligatoria estatal. ¿Por qué? Porque aprender es lo que nos sirve a nosotros, lo que nos enriquece como individuos, como personas, y lo que nos enriquece a cada uno está en línea con las características individuales de cada uno, que difieren de unos a otros. Entonces, un producto enlatado para un promedio, que es lo que nos brinda la educación pública obligatoria, siempre va a estar desalineado con lo que nos sirve, con lo que necesitamos aprender, con lo que nos enriquece como seres humanos. Señor director, vayamos al punto número 6, por favor, que no quiero olvidarme. La educación pública obligatoria, con ese producto enlatado, customizado, dirigido a un promedio de ciudadano, que es el que quiere construir el burócrata del Estado, no nos enseña a pensar, a discernir por nosotros mismos, sino que nos somete y nos esclaviza siempre. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. La definición más perfecta de esclavitud y de esclavo. Esclavo es aquel señor que espera que venga alguien a liberarlo de su amo, sin darse cuenta que en su propio intelecto, en su propio accionar, está su capacidad de dejar de cooperar, consentir y apoyar el poder del burócrata del político. O sea que la libertad está, y acceder a esa libertad, está en sus propias manos. Ahora bien, a ver, para poder correr detrás de nuestra propia libertad, tenemos que pensar y discernir por nosotros mismos. Es lo único que nos sacará de tener un amo y ser esclavos intelectuales. Y justamente eso es lo que impide la educación pública estatal obligatoria. El tema es que nos tenemos que dar cuenta que hay que desaprender lo que nos enseñan por la fuerza y está totalmente desalineado con lo que nos interesa, con lo que nos enriquece a cada uno de nosotros como individuos, que obviamente eso va a diferir de persona en persona, ya que cada uno de nosotros tenemos diferentes gustos, preferencias, habilidades, intereses, limitaciones también. Obviamente, hay que desaprender lo que nos enseñan, o gran parte de los que nos enseñan en un adoctrinamiento en la educación pública obligatoria. ¿Por qué? Porque esto es el instrumento para empoderar al poder político en detrimento del poder social. Señor director, punto 8. La escuela estatal, no es casualidad que esa escuela estatal obligatoria sea cada vez más grande. ¿En qué sentido más grande? Más larga. Primero eran los primeros años de la primaria, después la primaria completa, después hasta tercer año, después la secundaria completa y después te dicen tenés que ir a la universidad y hay más universidades estatales públicas obligatorias porque si no, no vas a conseguir un buen trabajo. ¿Por qué? Porque eso te condena a un adoctrinamiento en el tiempo más largo. ¿Y que esto qué genera? Cuando el adoctrinamiento es más largo en el tiempo, la clientela, la cantidad de consumidores de adoctrinamiento en la educación pública obligatoria crece. Hay más zombies adoctrinados en la religión del Estado, en la religión de los burócratas de la casta política, en la religión de las políticas públicas,
que nos tratan como idiota, pretendiendo vendernos que ellos saben qué necesitamos nosotros y nosotros no lo sabemos. ¿Y qué sucede? Esta forma de alargar la educación pública y aumentar la clientela consumidora desde un punto de vista económico es la única forma de poder sostener los crecientes costos de producción y provisión de esa educación pública estatal obligatoria, que tiene costos cada vez mayores. ¿Y esos costos qué son? Esos costos son más impuestos inflacionario, es más deuda, o sea, es más transferencia de riqueza desde el sector privado hacia la casta política, que obviamente nos miente y nos dicen que es en nuestro propio beneficio. Mentira, si nosotros no aprendemos lo que nosotros queremos, es en su beneficio, porque en la educación pública estatal nos enseñan lo que ellos quieren que nosotros sepamos, que no es lo mismo. O sea, el beneficio para la casta política es doble. Uno, nos sacan los recursos para financiar esa educación cada vez más larga y más grande. Y además, cada vez en consecuencia, nos sacan más recursos, transfiriendo más recursos desde ellos, desde nosotros, hacia ellos. El daño para con nosotros también es doble, porque no solamente nos expolian cada vez con más extracción de riqueza mediante la fuerza física, sino que cada vez nos adoctrinan más y cada vez nos vuelven más zombies. Señor director, vayamos, por favor, al siguiente punto. El 9, una escuela estatal obligatoria cada vez más larga, no solamente potencia el poder del Estado, sino que lo hace cada vez más duradero y más prolongado en el tiempo. Más gente adoctrinada, más tiempo, es un adoctrinamiento más férreo, que se potencia y se perpetúa a lo largo del tiempo. Y como está basado en la creencia, porque la gente es adoctrinada, es cada vez más eficiente, empoderando cada vez más al burócrata del Estado, que cada vez interviene en los aspectos más variados y profundos a lo largo y a lo ancho de toda nuestra vida individual y en toda interacción con nuestros prójimos, diciéndonos qué podemos comprar, qué no podemos comprar, a qué precio, en qué cantidades, para ponerlo en términos muy sencillos. Señor director, próximo punto. La currícula es un paquete de contenidos planificados, donde los burócratas hacen ingeniería social en forma muy detallada y planificada, estableciendo con sumo cuidado qué, cuánto, cómo, en qué momento y de qué forma nos van a ir enseñando las cosas que ellos quieren que sepamos, cómo nos van a ir adoctrinando a lo largo de 5, 10, 15, 20, 25 años de su vida. Y es un paquete que está orientado al alumno promedio, que es el alumno ideal que ellos quieren crear, fabricar en su propio beneficio. Y que es imprescindible que este producto sea para un promedio, porque es imprescindible que sea de consumo masivo. Y la única forma de que sea de consumo masivo es que sea para un alumno promedio customizado, que es el que ellos quieren fabricar. Y obviamente, así como dije antes, se puede justificar los cada vez mayores, elevadísimos costos de producción y provisión de los servicios de educación en el sistema institucionalizado de educación pública y estatal. Punto 11, señor director. La educación pública estatal obligatoria es un barril sin fondo en materia de demanda de financiamiento. La escuela obligatoria estatal
brinda la más sofisticada y excelsa excusa a la casta política, permitiéndole derrochar los recursos que nos sacan por la fuerza casi hasta el infinito, sin límites, y encima tienen el tupé no solo de usarlo en su propio beneficio, sino de mentirnos descaradamente y decirnos que es la mejor inversión que se convierte en un avance creciente en forma inexorable contra el derecho natural y la propiedad privada de los individuos. Punto 12, señor director. El sistema sociopolítico y económico no se puede cambiar si no se cambia el sistema educativo. Si seguimos creyendo que la educación pública estatal es una inversión y es el activo más importante que tenemos, y que la discusión más importante de nuestra sociedad es si los pibes van al colegio o no, vamos a estar hablando mal y pronto cada vez más en el horno. ¿Por qué? Porque la educación pública obligatoria es el último, el más importante, legitimador, sostenedor, perpetuador y multiplicador del actual sistema, o sea, del avance del Estado sobre el individuo y los derechos naturales, empoderando al poder político en detrimento del poder social. Señor director, punto número 13, y vamos bajando. La educación estatal obligatoria esclaviza, sí, esclaviza, porque impone una forma enlatada de pensar, discernir, evaluar, valorar, sobre la cual todos nosotros no tenemos injerencia, no podemos decidir, ni mucho menos podemos revelar nuestra preferencia, es decir, si nos gusta, si no nos gusta, o si queremos otra cosa. Y no lo podemos hacer pensando en las habilidades, gustos y preferencias de nuestros hijos, que somos quien más los conocemos, somos quien más sabemos qué necesitan nuestros hijos pequeños. El Estado, con el avance de la educación pública estatal obligatoria, no hace otra cosa que sacarle ese derecho y esa responsabilidad a los padres para ponerlas en manos de los burócratas del Estado. Y encima te dicen la diatriba de, no, a ver, el padre puede no saber. Y el burócrata del Estado, ¿qué información tiene mejor que el padre para saber qué le conviene al hijo o no? Ninguna, ninguna, señor director. Vamos al punto número 14 y nos faltan 3. La educación pública estatal, como ya dijimos, no se esclaviza. Y esto es muy importante, porque no nos deja tiempo libre para aprender lo que nos interesa y nos sirve fuera del sistema obligatorio institucionalizado. ¿Ustedes piensan que es casualidad que la educación pública obligatoria dejó de ser solamente la primaria, después la secundaria, y cada vez te llevan más a la universidad? Que te quieren poner colegios doble turno y que los colegios sean todo doble turno, porque te esclavizan, no te quieren dejar libertad para que vos puedas elegir qué aprender y qué no aprender. Porque si todo el mundo está encerrado, no 4 horas, sino 8 o 10, la customización promedio se extiende en forma mucho más fuerte y eficiente a lo largo y a lo ancho de la sociedad, creando en forma más perfectas robots adoctrinados en la religión del Estado, en la religión de la política y en la religión de los burócratas estatales de carne y hueso que vienen a arreglarnos la vida, porque nosotros no sabemos cómo arreglarnos nuestra vida por nosotros mismos. Señor director, punto número 15, vamos cerrando los últimos 3.
La educación no es un derecho universal, tampoco no es un derecho humano. Este argumento, más que nada, no es otra excusa para hacer que o legitimar que el Estado debe ser el que provea la educación a todos y a todos por igual, en forma obligatoria a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad, atentando contra nuestra individualidad, contra el hecho que no somos robots, sino somos todos diferentes. Y tomar nota, nadie aprende mejor y lo que más le sirve a cada uno que eligiendo qué tiene que aprender, porque cada uno va a elegir lo que realmente valora subjetivamente, que es lo que más necesita. Y esto toma todavía mayor cuerpo a medida que avanzamos en la educación secundaria y universidad, que paradójicamente es cuando el adoctrinamiento de la educación estatal, pública, obligatoria, se hace más férreo, sobre todo en las ciencias sociales. Vamos a los últimos 2 puntos y vamos cerrando el programa de hoy. Punto 16. La educación pública obligatoria no saca a la pobreza de la gente en ningún lado, porque no va a haber nunca las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque somos todos diferentes, tenemos diferentes intereses. Yo pongo en la misma clase, en el mismo momento, a 20 alumnos y yo mismo le imparto la misma clase y los mismos contenidos a las 20 y 30 personas y todas las van a incorporar de diferente forma. ¿Por qué? Porque a unos les interesa más, a otros les interesa menos. Algunos tienen un conjunto, un set de habilidades más acordes con lo que le imparto y otros menos acordes con lo que les imparte. Pero aparte, el punto de partida de cada uno, que es la individualidad, que es la familia de cada uno, son todas diferentes. Entonces nunca se puede lograr esa pretendida uniformidad. A ver, si a cualquiera de nosotros nos hubieran puesto en un colegio público, estatal, obligatorio, durante 10 años a jugar al fútbol con Messi, no jugaríamos igual al fútbol que Messi. Es más, tal vez no seríamos jugadores de fútbol porque después elegimos no serlo, con lo cual termina siendo un derroche en todo sentido. Y al final, para cerrar después de esta metáfora que hace que el mensaje haya sido entendido con mucha potencia, el camino a la libertad comienza con la desescolarización que cada uno de nosotros mentalmente tenemos que hacer con respecto a lo que nos enseñan en la escuela estatal, pública, obligatoria. Nos tenemos que dar cuenta que lo que nos enseña es porque a ellos les interesa que nosotros lo sepamos. No, y eso tiene como objeto empoderarlos a ellos, a los burócratas de Estados, en detrimento nuestro. Entonces, si nos damos cuenta de eso, nos vamos corriendo del adoctrinamiento de la religión, del Estado, de la política, de los burócratas de carne y hueso, y logramos ir de a poco desempoderando al poder político y nos vamos autoempoderando, empoderando al poder social. Tratemos de estudiar lo menos posible lo que nos obligan a estudiar y dejémonos al resguardo tiempo individual nuestro para leer lo que nos interesa, para estudiar otras cosas que no nos enseñan, porque esas, las que estudiemos por nuestras cuentas, van a ser los que nos van a enriquecer como individuos, y en las ciencias sociales nos va a permitir darnos cuenta que le tenemos que sacar la cooperación, el consentimiento y el apoyo a el poder político, porque es la forma de que nos empoderemos a nosotros mismos
al poder social y correr detrás de un futuro, de una sociedad mucho más libre que la que tenemos hoy en día. Muchas gracias. El próximo programa vamos a seguir con más de este capítulo de educación. Buenas noches y hasta la semana que viene con más Economía al Cuadrado.